Tsubakiri admite que eso no estuvo nada mal, pues ahora su interés creció mucho más y piensa ir en serio. Justo en ese momento la tumba a su lado se abre, dejando salir el cadáver de un Momotaro, que dice que los Oni deben ser exterminados por completo. Shiki se enoja al ver esto, ya que no puede creer que sea capaz de convertir a los cadáveres de sus propios compañeros en muñecos. Tsubakiri responde que es imbécil, pues solo los tontos están convencidos de que su propio criterio es siempre el correcto. Cuando un virus se propaga, hay quienes dicen que solo es un resfriado y organizan protestas. Hay quienes no comen nada de origen animal y se dedican a liberar ganado sin permiso. No es tonto creer en algo a nivel personal, pero solo los tontos imponen eso a los demás. Además, Tsubakiri aclara que ese Momotaro quiso convertirse en un muñeco por su propia voluntad, pues en ese momento el muñeco apunta sus manos hacia Shiki y libera una serie de ondas gravitacionales. En cuestión de segundos, Shiki cae de rodillas sintiendo su cuerpo extremadamente pesado. Tsubakiri le explica que esa es su habilidad, diciendo que cuando el objetivo a manipular es un Momotaro, también puede controlar sus poderes. Este muñeco puede mezclar bacterias con el oxígeno del aire para cambiar su peso, lo que le permite manipularlo como quiera. Una vez más, el Momotaro dice que todos los Oni deben ser eliminados, y Tsubakiri admite que también le sorprendió escucharlo la primera vez. Solo recuerda esas palabras de cuando estaba vivo, y las sigue repitiendo incluso después de la muerte. No sabe si es rencor o obsesión, pero le parece una admirable y digna alma de un Momotaro. El Momotaro se pone en posición de ataque y Tsubakiri le cuenta que si él es el alma, entonces será sus manos y sus pies. Después de todo, le parece que deben vengar su resentimiento después de morir, porque es lo que un caballero debe hacer. Tsubakiri le pregunta si podrá soportar ese peso, pero Shiki ni siquiera puede responder y se hunde cada vez más en el suelo. Por otro lado, Naito y los demás Oni intentan llegar a la base a través del túnel, pero solo se encuentran con la pared indestructible de la caja de Yomogi. Uno de ellos propone ir por la otra entrada, pero Naito lo detiene diciendo que de seguro hay muros en todas las entradas. Arriba está el templo Ryodadera y hay una gran cantidad de turistas, así que no pueden simplemente derribarla, pues si cae podría provocar un grave accidente. Los otros Oni asumen que aparte de aburrida planea evacuar a los turistas, pero le recuerdan que eso es imposible, pues a diferencia de la agencia Momotaro, ellos no tienen ninguna autoridad. Naito se queda pensando por un momento, y ahí es cuando Yuji corre hacia él y le informa que cuando hizo el rastreo hubo una reacción de Oni. Hace un momento entraron unos Momotaro y todos los heridos se evacuaron a tierra. Sin embargo, parte de la unidad de soporte y los demás estudiantes quedaron atrapados en la caja de Yomogi. Naito responde que ya entendió la situación en general y sabe que si no se apresuran, los que quedaron atrapados estarán en peligro. Aún así, insiste en que la evacuación de los turistas es la prioridad antes de derribar el muro. En ese momento, uno de los Oni que estaba afuera se acerca para informarle que encontró una chica murmurando algo en el exterior. Esta chica resulta ser Homare, quien de forma nerviosa se disculpa diciendo que el hecho de que alguien como ella haya venido a la encantadora ciudad de Kioto es inaceptable. Ella aclara que ha venido a ayudarlos, pero al verla Yuji se emociona además y después de presentarse le dice que su sueño es perder la virginidad en la casa de su novia, después de una cita en uniforme. Sí, merece ir preso y una ejecución pública. Homare se horroriza al escuchar esto, ya que ella está usando un uniforme escolar para pasar desapercibida. Yuji continúa insistiendo en que lo elija, pero Naito lo detiene y le pide que no diga tonterías, aunque esto solo lo hace enojar. Completamente alterado, Yuji exclama que ese es el sueño y pensamiento de un estudiante común, sano y ejemplar, así que debería apoyar los sueños de sus alumnos como un buen profesor. Naito simplemente lo observa pensando en el hecho de que creyó que era más sensato, pero al parecer fue un poco ingenuo. Ignorando a Yuji, Naito se dirige a Homare y le dice que ahora que ha llegado hay una cosa en la que puede ayudar. Él explica que hay una manera de evacuar a todos sin dejar a nadie en el templo, aunque ella no entiende muy bien de qué se trata. Poco después ambos salen al exterior y Naito le pide a Yuji que mantenga la llamada activa en su teléfono. Yuji le habla desde el templo queriendo saber qué es lo que van a hacer, a lo que Naito le responde que ahora mismo causará un pequeño terremoto desde el bosque, provocará un derrumbe de tierra y de esa forma forzará la evacuación de los visitantes. Naito le informa que él y Homare se encuentran en la montaña detrás de la sala a mi lado del templo, y ahí es donde causarán el derrumbe de tierra. Yuji pregunta si eso de verdad está bien, por lo que Naito le aclara que no involucrarán a nadie, nadie se va a morir. Con un terremoto pequeño tal vez los turistas no se muevan del lugar, pero ante un derrumbe de tierra es imposible que se queden, así que tendrían que evacuar. Si ocurre un derrumbe de tierra, todos en el equipo Oni deben evacuar la zona también, y cuando ese grupo se agite, todos los turistas sentirán peligro y evacuarán. Naito le pide a Yuji que verifique si todos los turistas se han ido después de eso, para no dejar cabos sueltos. Yuji le pregunta cómo harán el derrumbe de tierra, y ahí es cuando Naito le pide a Homare que saque de nuevo al gigante de sangre de antes. Ella se aterra al escuchar eso, pero Naito le explica que la usarán para provocar el derrumbe de tierra. Homare de inmediato le dice que eso es imposible, así que Naito la tranquiliza y le asegura que no hay problema mientras él esté con ella. Ella insiste en que es mala idea, pues es muy posible que vuelva a causar una molestia debido a que no puede controlarla en absoluto. Ante esto, Naito responde que está bien, y se comunica con Yuji para decirle que el plan se cancela, por lo que deben pensar en otra cosa lo más rápido posible.
Después de todo, si se retrasan más los que están dentro de la caja de Yomogi, correrán peligro. Antes de proceder, Naito le informa a Homare que está expulsada, ya que no necesitan a quien no les pueda ser útil. Homare se sorprende y le pide que espere, explicando que sacar a una gigante violenta que no puede controlar es algo aterrador. Naito responde que el solo hecho de tener miedo ya es un problema, pero el verdadero problema es no intentar cambiar. Él aclara que también sabe del incidente que causó en el pasado, pero al igual que ella, todos cargan con algo. Aún así, ellos quieren cambiar y por eso vinieron a la escuela Rasetsu, por lo que quiere saber a qué ha venido ella. Homare explica que ha venido porque quiere aprender a manipular bien su sangre, y ahí es cuando Naito le recuerda que su sangre le pertenece solo a ella. Por lo tanto, si no puede cambiarla, entonces solo le queda a ella cambiar. Al escuchar eso, Homare empieza a llorar y entre lágrimas exclama que quiere cambiar. Dicho eso, no duda en morder su pulgar para liberar su sangre, creando una vez más al titán de antes. Naito le informa a Yuji que seguirán con el plan y el titán de sangre de inmediato la ataca. Homare entra en pánico al ver la destrucción que causa y se disculpa por ser incapaz de controlarla. Naito salta en el aire para esquivar los golpes del titán y le asegura que así está bien, por lo que no tiene que disculparse. Los golpes generan un gran sismo de alerta a los turistas en el templo y cuando ocurre el derrumbe de tierra, el equipo Oni se encarga de esparcir el pánico para que evacúen. En poco tiempo, todas las personas empiezan a correr lejos del lugar, así que Yuji no tarda en usar su habilidad para comprobar que no haya quedado nadie en la cercanía. Una vez asegura de ello, le informa a Naito que se ha completado la evacuación del templo. Al escuchar esto, Naito se acerca a Homare y la noquea de un solo golpe, haciendo que el titán de sangre desaparezca. Homare se disculpa por no haber sido de ayuda, y después de eso pierde el conocimiento, quedando inconsciente por completo. Por su parte, Naito le dice que ha hecho un buen trabajo, sabiendo que carga con una oscuridad muy grande. Aún así sabe que siempre hay alguien capaz de sacarlos de esa oscuridad y para eso está la academia. En otra escena vemos que Yomogi continúa atacando a Jin con todo lo que tiene, pero él esquiva los ataques rápidamente tomando distancia. Jin tiene claro que es peligroso acercarse sin cuidado, así que se pregunta si será buena idea tomar distancia para entender qué es su habilidad. Justo cuando da un salto hacia atrás, Yomogi crea otra caja a sus espaldas, logrando encerrarlo por completo. Ella le dice que no puede salir sin su permiso, así que ahora viene lo interesante. En poco tiempo, Jin se da cuenta de que las paredes de la caja se hacen cada vez más pequeñas, dejándolo sin espacio, o sea que se va a morir. Él exclama que la destrozará, pero Yomogi le aclara que eso es imposible, pues la sangre de Oni requiere mucha concentración y fuerza mental. La caja se vuelve cada vez más pequeña y ella le dice que en ese estado es imposible que pueda concentrarse. Jin se queda pensando por un momento, llegando a creer que la sensación que está experimentando le resulta familiar. Yomogi explica que el cerebro rechaza de forma natural los lugares cerrados, así que si ese espacio se hace cada vez más pequeño, será mucho peor para él. Sin usar la sangre en la que tanto confía, estará condenado a morir aplastado y no tiene escapatoria. Ella observa cómo la caja se reduce casi al nivel del suelo, pero se confunde un poco al notar el sonido de unas cuchillas chocando en el interior de la caja. Esto hace que se pregunte si él acaso usó su sangre, pero rápidamente descarta la idea, ya que sería imposible mantener la calma en un lugar que se hace cada vez más estrecho. Y justo en ese momento la caja se agrieta por unos segundos y después explota por completo, dejando a Jin salir mucho más fuerte que antes. Ella se aparta sin pensarlo y Jin le cuenta que hace tiempo vivía y dormía en los conductos de un edificio abandonado. El lugar estaba sucio y olía mal, así que a comparación de eso, la caja en la que le encerró es un palacio. Yomogi solo lo llama mocoso, pero en ese momento la cabeza de un Ogli rueda a sus pies. Ahí es cuando Ikari aparece y le pregunta si de verdad creyó que podría matarlo con esa basura. Bastante enojado, aclara que lo subestima demasiado, así que le pide que le permita liberar la ira que siente. Yomogi no reacciona en lo absoluto y Jin simplemente le pide que se haga a un lado. Pero Ikari se enoja más de que este le esté dando órdenes. Él exclama que piensa pelear contra esa Momotaro, pero al ver bien a Yomogi se queda sin palabras. Ikari se sonroja y bastante alterado le pregunta qué clase de ropa es la que está usando, exclamando que no puede andar exhibiéndose así sin motivo. Yomogi no ve cuál es el problema, por lo que Ikari le exige que piense en el lugar, la hora y la ocasión, pues le molesta que ande mostrando tanta piel. La situación llega a irritarlo demasiado, así que Ikari no duda en activar su liberación de eclipse de sangre. Aún así, Yomogi recupera su postura de batalla y aclara que dos mocosos no son un problema para ella, así que los matará de una buena vez. Ikari esquiva sus ataques rápidamente mientras avanza hacia ella, alcanzándola en cuestión de segundos. Yomogi es tomada desprevenida y antes de que pueda reaccionar, Ikari le da una patada en la cara que la manda a volar. Ella toma distancia y finge que no le afectó, pero en el fondo se pregunta qué clase de velocidad fue esa, pues incluso pensó que le iba a arrancar el cuello. Una vez más, Ikari activa su liberación de eclipse de sangre, revelando que su técnica se llama histeria demoníaca. Aquí se explica que a partir de la ira de Ikari nacen distintas cosas, por lo que ni siquiera él mismo sabe qué va a surgir. Dependiendo de la intensidad de la ira, también cambia su fuerza, pero solo la puede usar 3 veces al día. Ikari nota que su sangre se ha transformado en un par de botas, por lo que considera que esta vez ha fallado y la intensidad de su ira no fue buena. Yomogi
Yomogi no entiende lo que está pasando, así que asume que él pertenece al tipo velocidad, lo cual realmente no es lo suyo. Es como poner un Ferrari en cualquier pista de la Fórmula 1. Por otro lado, después de la evacuación exitosa, Naito no tarda en volver al túnel y estando frente al muro activa su liberación de eclipse de sangre, usando la técnica llamada diluvio del renacimiento. Esto crea varios soldados de sangre que disparan flechas directamente hacia la pared de Yomogi para derrumbarla. El lugar entero empieza a temblar y en poco tiempo la pared es reducida a nada, abriendo la entrada hacia la base. Naito explica que controlaron los daños para que no afecten al templo y Ryudadera, pero es probable que la sede de Kyoto quede destruida. A pesar de que es una gran pérdida, él les recuerda que no hay nada más importante que la vida, así que la prioridad es rescatar a sus compañeros, pues no queda mucho tiempo antes de que todo colapse. Teniendo esto en cuenta, Naito y los demás Oni se adentran en el túnel para llegar a la base, mientras el lugar continúa temblando. Shiki sigue bajo la fuerza gravitacional del Momotaro, pero Tsubakiri nota que hay mucho ruido afuera. Por otro lado, Ikari se enoja al ver que el lugar se va a ir abajo, pero antes de que Yomogi pueda decir algo, se sorprende al ver a Naito y a su grupo a sus espaldas. Naito le pide que se rinda sin oponer resistencia, pero Ikari le aclara que justo ahora estaba en la mejor parte, así que le pide que no estorbe. Ante esto, Naito lo ignora y le dice a Yomogi que ya conoce sus habilidades, por lo que asume que cerraron la sede de Kyoto y hubo enfrentamientos. Yomogi no le da ninguna respuesta, pero Naito le dice que seguramente ya no debe tener fuerzas, así que no puede huir. Ella simplemente sonríe de forma confiada y le dice que nunca podría huir teniendo a tantos Oni enfrente, pues es una Momotaro. Yomogi les recuerda que su trabajo es exterminarlos y se quita parte de su uniforme para pelear en serio, diciendo que piensa matarlos a todos. Mientras tanto, Tsubakiri decide que ya es momento de terminar, pero en ese momento Shiki logra escaparse de la fuerza gravitacional. Sin perder el tiempo, manipula su sangre para convertirla en un arma de fuego y la dispara directamente hacia Tsubakiri. A pesar de esto, sus disparos son detenidos por la fuerza gravitacional del Momotaro, y Tsubakiri le recuerda que ya no le quedan fuerzas para moverse. Ahí le muestra otro de los trucos que puede hacer, usando su muñeco para hacer que el oxígeno en este espacio pese 100 veces más de lo normal. Tsubakiri explica que al imaginar un círculo e ir comprimiéndolo, se forma una esfera de oxígeno comprimido de cientos de toneladas. De repente el Momotaro lanza esa esfera hacia Shiki, quien no es capaz de esquivarla a tiempo. Mientras tanto, Tsubakiri explica que el impacto se comprime y permanece en el lugar donde impacta. Entonces, dentro de su cuerpo lo golpean fuerzas equivalentes a cientos de veces su propio peso, aplastándolo desde adentro. Después de recibir semejante ataque, Shiki escupe sangre y colapsa en un instante, cayendo al suelo mientras se retuerce del dolor. Tsubakiri comenta que está un poco decepcionado, pues no pensó que así sería un hijo de Kishin. Al ver que Shiki no sabe de lo que está hablando, Tsubakiri le cuenta que en su tiempo, Kishin era un guerrero Oni temido por ser el más fuerte de la historia, y él lleva la sangre de ese demonio divino. Y así termina el capítulo 9. Si les gustó, suscríbanse, comenten, sangre, y nos vemos en otro video.